Hola, buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros, la clase pasada, estábamos viendo sobre algunos medios de transmisión guiados o alámbricos y hablábamos de las diferencias que había entre un cable de par trenzado, un cable coaxial y un cable de fibra óptica. Y también habíamos visto que habían dos cables diferentes de par trenzado, uno se llamaba cable UTP y el otro se llamaba cable SP, y que la velocidad de los datos depende del blindaje que tenga cada uno de los cables. Cuando son cosas cortas, o sea, donde el tramo no es tan grande para hacer las diferentes conexiones, entonces utilizamos un cable UTP. Pero si ya es más grande el tramo por ejemplo, unos 10 metros, 20 metros, 30 metros para hacer las conexiones, nos toca que conseguirnos un cable llamado STP, que tiene alguna parte del blindaje para que las ondas electromagnéticas no nos vayan a interferir con esa conexión. Y hacíamos también una comparación con este cable coaxial, que es muy parecido al del TV cable, en el cual nosotros tenemos ahí los conductores, que lo que nos permiten es que esas ondas electromagnéticas que vienen externas, pues no nos vayan a interferir con el paso de información que traiga ese cable. Entonces, si nosotros comparamos esto que está acá y este que está acá, pues este viene siendo mejor. Lo que pasa es que el router donde nosotros estamos navegando, donde necesitamos la conexión, pues tiene que ser compatible con cada uno de los dos cables que tenemos ahí. Igualmente, pues nosotros vemos que si queremos más velocidad y mayor tramo entre las conexiones, que no se nos pierde tanto la señal, pues había una tecnología que había salido que se llamaba fibra óptica y aparecía este pedacito que tenemos ahí, en el cual pues hay dos formas de hacer transmisión por fibra óptica. Uno se llama multimodo y el otro se llama monomodo. En un enlace hecho con un hilo muy fino de material transparente de pequeño diámetro y recubierto de un material opaco que evita que la luz se disipe, hay dos tipos de fibra óptica. Entonces fíjese que a diferencia de estos que tenemos aquí de cable coaxial y este cable de par trenzado, pues este de acá que es de fibra óptica funciona es con la luz. Entonces al funcionar con la luz que viene pasando, pues toda la velocidad que él tiene por dentro va a ser mucho mejor esos datos. O sea, los datos van a viajar más rápido, van a tener mayor consistencia y no se van a perder tanto. O sea que la trama de envío de los datos siempre va a ser superior hacia las otras tecnologías. Lo que pasa es que esa tecnología es bastante cara y pues hay que tener un poco de conocimiento para que no se nos vaya pues a hacer una mala conexión en el momento que estemos usando la fibra óptica.
Bueno, si hablamos un poco de lo que es esta foto que tenemos por acá, nosotros encontramos que así se forma la fibra óptica. Esto es lo que estábamos mirando en la otra clase. Entonces fíjese que tiene más componentes de los que tienen las otras dos tecnologías para hacer transmisión de datos. Aquí vamos a encontrar lo que es el núcleo, vamos a encontrar los hilos de fibra, vamos a encontrar algunos buffer y cladding, vamos a encontrar algunas capas aislantes, que así como el anterior cable pues tiene su tecnología de capa protectora, y por acá tiene como una especie de cablecito dorado o sea, para proteger de las ondas electromagnéticas, que es este tejido que está por acá. Pues nosotros aquí tenemos estas tipo de estructura también de mallas que nos van a proteger de eso. Tenemos una armadura y luego viene con un recubrimiento de exterior. Lo que pasa es que ese cable es pequeñito. Si uno mira, por ejemplo, esta otra imagen, se encuentra que el cable viene más o menos así, pero lo que viene por dentro, cuando uno lo destapa y cuando lo empieza a cortar con un bisturí o con algo, se encuentra que viene el recubrimiento de esta forma, o sea, su estructura es así. Entonces vamos a hablar de cómo vendría compuesto ese cable que tendría. Entonces nosotros vemos que ahí hay un núcleo. El núcleo es este cosito que tenemos acá que es dorado, es esto plateado, que es el que nos va a servir para que nosotros al momento de cortar el cable todo no se nos salga del contenido. Entonces simplemente va a ser un refuerzo. Entonces ese proporciona un refuerzo para evitar la rotura y la deformación del cable. Como nosotros miramos, pues ese es el que nos va a tener toda la parte del refuerzo. ¿Listo? Luego viene el drenaje de humedad, que es el que uno tiene por acá, en esta partecita. Este elemento tampoco está presente en todos los cables y lo que va a hacer es conducir su posible humedad que tenga el cable para que siga a través de él y no se nos vaya a quedar por dentro todo mojado el cable. Entonces fíjese que él también tiene esa especialidad. De pronto ustedes han visto algún meme en el cual está conectado a un servidor y cuando ustedes miran el video de ese servidor, pues hay cables que están escurriendo agua. Entonces esos cables que están escurriendo agua es porque el agua cuando ingresa al cable y si el cable tiene algún agujero o algo por donde se filtre el agua, pues este cable tiene algo especial, es que él tiene drenaje para que no vaya a interferir con la velocidad o algún inconveniente. Entonces el mismo cable tiene sus huequitos, eso se le conoce como drenaje, y él va sacando toda el agua que esté por dentro de él para que no afecte la transmisión de los datos. Encontramos los hilos de la fibra, que es uno de los elementos conductores, y por ellos viaja la luz y los datos en ella. Entonces, si miramos los hilos de la fibra, es donde ya encontramos cómo funciona ese cable. Te fíjese que la luz, todo el parpadeo que tiene o la transmisión que viaja por ese pedacito, pues por ahí viajarían todos los datos. Por cada uno de esos pequeños hilos que están ahí por dentro es que viajan los datos. Luego encontramos un revestimiento que es el buffer, este que tenemos acá, este buffer, que ¿qué es lo que hace en realidad el buffer? Es el recubrimiento de los hilos de fibra óptica y consiste en un relleno de gel de capa oscura para evitar que los rayos de luz no se salgan de la fibra. Eso es lo que hace el buffer. El recubrimiento sería cada rollito que ustedes ven acá. Lo que trata es que cuando se está transmitiendo la luz, pues no se vaya a salir hacia el exterior esa luz, sino que permanezca por dentro de cada uno de estos rollitos que tiene el cable
y así la transmisión de los datos siempre sea estable. Eso es lo que sale ahí. Luego viene una cinta de Millar, que es esta que está acá, esta cinta. ¿Y eso qué es lo que hace ahí por dentro? Básicamente es un recubrimiento aislante que recubre todos los buffers de la fibra. En función del tipo de construcción tendrá varios elementos, todos ellos de material dieléctrico no conductor. Pues simplemente son capas aislantes que nos van a ayudar a que todo el contenido de los buffers y de los hilos que están por dentro del buffer, pues no les lleguen las ondas electromagnéticas para que afecten la transmisión de la luz. Eso es lo que hace en este caso. Después miramos que existe otro que es el recubrimiento que tenemos por acá, que se llama armadura, que qué es lo que hace en sí. Eh, esa armadura tiene por dentro algo que se llaman hilos de Kevlar. Este material es liviano y de gran resistencia y lo podremos ver en chalecos antibalas y cascos de pilotos. O sea, imagínese por eso es que este cable es tan caro, por la armadura. Si esto se encuentra en chalecos militares para recubrir toda la parte de que las balas no le vayan a hacer daño al cuerpo, pues imagínese que lo meten en cable y eso lo que hace es, pues como hemos dicho siempre, que las ondas electromagnéticas no vayan a ingresar para que afecten la transmisión de los datos. Y luego el recubrimiento exterior, pues eso sí es como cualquier otro cable, en el cual normalmente es de plástico o PVC. Esa sería la forma como él trabaja y cómo pues nos permite a nosotros pues interpretar cada uno de las partes de este cable que está en este lado. Entonces miren cómo él trabaja, o sea, la forma como está compuesto el cable, pues es algo bastante interesante, porque permite hacer varias de las protecciones que tendría que tener el modelo que uno está mirando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí, muchachos? Profe, Sí, cuéntame. usted habló de que un cable era el que ayudaba a la edad, el drenaje, ¿cómo se llama? Alcanzo a escuchar. Drenaje de humedad, sí. Este que estamos acá. Ese es un elemento que está hecho porque es que este cable, o sea, ¿por qué tiene drenaje y los otros no? La pregunta sería, bueno, la respuesta a esa pregunta sería muy sencilla porque como estos cables de tipo de fibra óptica son para hacer conexiones a larga distancia, pues a veces lo pasan también por debajo del mar o los colocan por debajo del agua y de alguna otra forma tienen que tener una mayor resistencia para que las partes externas de la naturaleza no afecten el funcionamiento del cable. Entonces él está construido con un drenaje y de esa forma, pues si por ejemplo está lloviendo y le cae agua y por X razón el cable después de estar tanto tiempo en la parte externa tiene un huequito y se empieza a filtrar el agua por ahí, pues el cable mismo tiene ese drenaje que por otro lado pues empieza a sacar el agua por los extremos que él tiene. Mientras que los otros cables como el UTP o el STP o el otro que tenemos ahí que es el coaxial, ellos no tienen eso. Y si en el momento dado el cable le queda humedad por dentro y el cable no es capaz de sacar él mismo la humedad, pues empiezan los problemas de rendimiento en cuanto a todo lo que transmisión de datos se refiere.
Entonces mire cómo es de completo el cable, o sea, para que nosotros mismos seamos capaces de hacer un cable de esos y que cumpla con todas las reglas, pues es bastante complejo. Y lo más complejo es que ese cable no es tan barato. Uno, por ejemplo, el cable de UTP que encuentra por ahí, el precio es bajito. Entonces se ponen a mirar el precio que tiene un cable UTP, pueden comprar 8 metros, 9 metros por 10.000 pesos, 20.000 pesos, porque pues no tiene mucho que digamos de costo, debido a que la tecnología con que está construido no es tanta. Pero por ejemplo, si vamos a comprar 5 metros de cable de fibra óptica, porque de pronto necesitamos nosotros mismos hacer algunas conexiones con el tipo de conector que él tiene. ¿Cuál es el tipo de conector que tiene? Este de acá. Vamos a agrandarlo. Este sería el conector en el cual pues pasan los datos y este cosito que tiene acá en toda en todo el final del cable, pues ese es el tipo de conector que tenemos que usar para nosotros meterlo dentro del router. Entonces, 5 metros de este cablecito, solo 5 metros, que hagan cuenta que eso no es nada, están alrededor de 60.000 pesos. 5 metros. Ahora imagínense que nos toque que tirar cable por la casa, donde más o menos uno en la casa cuando lo pasa por el techo y llega hasta el poste, se van 30, 40 metros de cable. Entonces, si uno hace cuentas, por ejemplo, y dice uno, bueno, serían 59.000 pesos equivalentes a 5 metros. Entonces, si uno, por ejemplo, quiere comprar, supongamos, 20 metros de cable, ¿cuánto valdría? Entonces, ¿cuánto valdrían los 20 metros de cable? Saldrían más o menos por 236.000 pesos comprar 20 metros de cable. Por eso cuando a uno le van a instalar el servicio de fibra óptica, a usted le dicen, bueno, usted como persona, si usted se queda un año con el servicio de fibra óptica, nosotros no le cobramos la instalación. O sea, lo hacen gratis porque pues se supone que usted les va a dar a ellos un año de servicio, ¿cierto? O sea, ellos le van a dar a usted un año de servicio, es la cosa. Pero si usted se queda al año, a uno le hacen la instalación gratis. Pero si usted no se queda un año, porque de pronto usted quiere, no, que al mes ya me cansé y me quiero salir del internet que me están instalando, entonces ellos le cobran por aparte lo que es la instalación. Normalmente, para no abusar de las personas, ellos van a tener una pérdida, porque 20 metros es común, es lo más común que ellos le coloquen de cable entre, entre la parte del posta hasta que llegue a su módem. Más o menos se les va 20 metros a ellos de cable. Pero 20 metros, ¿cuánto le valen a la empresa? Le valen 236.000 en el mejor de los casos. Entonces, imagínese la pérdida que ellos tienen si de casualidad usted a los 2 meses se sale del servicio. Ellos no alcanzan a recuperar esa cantidad de dinero. Mientras que cuando ustedes le dicen a Claro que les instale el internet, ellos no le ponen problema ni precio de instalación. ¿Por qué? Porque ellos no instalan con fibra óptica, sino instalan es con otra clase de cable, como puede ser el coaxial o como puede ser el UTP. En todo caso, este cable es bastante costoso, pero el funcionamiento que él tiene en sí es muy bueno. Ese funcionamiento logra que la señal, al transmitirse por la luz, pues su internet siempre sea muy bueno, o sea, los datos viajen de la mejor forma posible y no se vayan a dañar.
Entonces, por eso es que así viene la composición del cable. Así vendría lo que son la composición de ese cable o lo que uno llama las características. Bueno, la otra sería cómo hace el cable para funcionar. O sea, en el momento que a ustedes les conecten el servicio de internet, ¿él cómo haría para funcionar? Entonces, ¿cómo funciona la fibra óptica? Eso es bueno tenerlo claro y por eso aquí también voy a agregar la diapositiva de cómo funciona, porque esas no las tengo. Lo único que yo tenía hasta el momento era por encima cómo es el cable, pero me di cuenta que así nosotros no seamos técnicos en la materia, tenemos que conocer más o menos cómo hace para que las cosas funcionen en redes. Tenemos que mirar esa fibra óptica, cómo funciona, porque el día que nosotros compremos un internet que tenga fibra óptica, que lo tiene por cierto Movistar, como habíamos dicho, pues tenemos que conocer cómo funcionaría ese internet de fibra óptica en nuestra casa, ¿cierto? Cómo sería la forma como él va a funcionar y cómo hacen los rayos para ellos transmitirse por toda la parte de la red. Entonces esto tiene que ver mucho con los conceptos que ustedes veían en ondas, materia que se llama ondas, que no me acuerdo si en el nuevo pénsul académico está, pero tiene que ver mucho con esos conceptos porque aparece lo que es la refracción y aparece todo el resto de conceptos que uno veía en su momento en esa partecita. Bueno, vamos ahora sí a mirarla, que aquí ya las copié, entonces vamos a mirarla. Entonces, ¿cómo funcionaría la fibra óptica? Entonces, al ser cables por los que viaja una señal luminosa, el modo de transmisión no se basa en la transferencia de electrones a través de un material conductor. En este caso, atendemos a los fenómenos físicos de la reflexión y refracción de la luz. La reflexión de un haz de luz entonces se va a producir, se produce cuando éste incide sobre una superficie de separación de dos medios y se produce el cambio de dirección de la onda que la lleva a tomar una dirección con un ángulo igual a la incidencia. Por ejemplo, si el haz de luz incide en un ángulo de 90 grados sobre una superficie, este rebotará en dirección contraria. Esto es lo que pasa cuando nos colocamos frente a un espejo. Si en otro caso el haz de luz incide sobre una superficie con 30 grados, el haz saldrá rebotando con esos mismos 30 grados. Entonces fíjense que el concepto de reflexión que se ve allá en física, cuando estamos viendo ondas, es el mismo que se tiene en cuenta para la construcción del cable de la fibra óptica. Como él está enviando por dentro del cable, está enviando datos, entonces los datos empiezan a rebotar de un lado a otro, pero manejando los conceptos de reflexión y llevando la parte de la incidencia. En todo caso, estos conectores que nosotros tenemos acá permiten que en el momento que ya llega hasta el final del conector la luz, pues él disipe por un huequito que tiene, disipe de forma fuerte el relámpago de luz. ¿Eso qué hace? Pues eso conlleva a que la velocidad del conector pues maneje una buena cantidad de datos. Entonces por eso es que pasaría eso que estamos viendo acá. Este es el dibujito que nos aparece ahí. Eso es una paginita que yo tomé que me habla sobre cómo funciona la fibra óptica y de esta forma es que viene.
Aquí nos explican que el rayo incidente, el ángulo de incidencia, el ángulo de reflejo y el rayo reflectado, pues mantienen ese tipo de ángulo. Entonces ese espejo plano en el cual viaja la luz, pues empieza a rebotar de un lado a otro, como cuando los electrones están rebotando, es lo mismo que sucede acá en esta partecita. Entonces dice que cuando se produce un cambio de dirección y de velocidad en una onda al pasar de un medio a otro, por ejemplo, es lo que vemos cuando la luz pasa del aire al agua, veremos la misma imagen pero en un ángulo diferente. Entonces, aquí nos están comparando cuando nosotros nos miramos en un espejo. Nosotros en un espejo normalmente aparecemos igual, pero si uno empieza a mirar cuál es la mano derecha y la izquierda, pues está al revés. Entonces, es lo mismo. Llegan los datos en cuanto a la luz y de una vez rebotan en modo de refracción. Entonces, eso es lo que hace. Si miramos un punto más, se irán transmitiendo a lo largo del cable hasta llegar a su destino, pero pues ellos se transmiten así como estamos mirando ahí, en el ángulo inclinado, porque ellos empiezan de arriba abajo a rebotar por toda la parte del cable hasta que llegan al final del conector. En todo caso, si ustedes miran este dibujo, dice que esta forma es muy importante, que uno aprenda de cómo se rebotan los rayos dentro del cable. Pero realmente el dibujito este es el que nos deja ver cómo es que funciona el nivel de refracción dentro de la fibra óptica. ¿Listo? Ahí nos quedó ahora sí bastante claro cómo funciona la parte de la fibra óptica. Lo que pasa es que hay varios conectores. Hay conectores que tienen para la fibra óptica, pero ya depende de qué, de la empresa cuál necesite para hacer la conexión. Más que la empresa en sí, son los equipos que ellos se conectan a todo lo que tiene que ver con el internet, porque el módem tiene que ser compatible con los conectores de fibra óptica. En todo caso, pues vamos aquí a agregar, tampoco tengo ese pedacito, voy a agregar cuáles son los posibles conectores que tiene lo que es la fibra óptica, porque eso es importante que se vea. Estar por acá, vamos a colocar acá conectores. Es bueno conocer también todos los conectores que puede tener la fibra óptica. Cada conector tiene su precio, ¿no? Bueno, entonces fíjense la forma como ellos están ensamblados, ¿no? Entonces mire lo que dice acá, dice, ya sabemos cómo funciona la fibra, pero aún no sabemos la forma en que se transmite la luz dentro de estos cables. En este caso debemos distinguir entre la fibra monomodo y la fibra multimodo. En la fibra monomodo solamente se transmite un haz de luz por el medio. Este haz será capaz de llegar en el mejor de los casos hasta una distancia de 400 kilómetros sin el uso de un repetidor.
Entonces, imagínese la cantidad de transmisión que puede llegar a llevar en una distancia de hasta 400 kilómetros. Por eso es que en la mayoría de sectores en los cuales pues, la empresa quiere tener un buen internet, entonces se llevan fibra óptica. Lo que pasa es que como ustedes se han dado cuenta, ¿cuánto le costaría a la empresa 400 kilómetros? Nosotros hemos hablado ya cuánto vale aproximadamente 20 metros de cable, salen por 236.000 pesos, si uno lo consigue barato, pero ahora imagínese mandarlo 400 kilómetros. Esto lo hacen muchos gobiernos para enviar señal desde una ciudad a otra ciudad que por condiciones de selva, por condiciones que está por debajo del agua o por algunas condiciones, pues no es capaz de tener conexión a internet de forma fácil, ni por satélite tampoco. Entonces, ¿ellos qué hacen? Compran el cable y lo envían, empiezan a hacer su instalación completo. Entonces, mire que este tipo de cable que nosotros manejamos de monomodo, pues puede utilizar hasta 400 kilómetros sin que se pierda la señal. Ya después de ahí, pues esto tendríamos que meter un repetidor para que esa señal vuelva y se recupere. Y se utiliza un láser de alta intensidad para generar este haz. Este haz es capaz de transportar hasta 10 gigabits por cada fibra. ¿Qué significa cada fibra? Cuando nosotros hablamos de fibra, ¿qué significaría acá en el dibujito la parte de la fibra? Cada hilo de estos puede manejar ese montón de capacidad para hacer la transmisión de los datos. Entonces, fijémonos que cada hilo puede soportar hasta 10 gigabits, mientras que los otros cables no tienen esa bondad. Entonces, fíjese que esta es una de las tecnologías nuevas que hay, porque pues no hay otra que sea mucho mejor que esta. Esta es la que más se está utilizando en los países para transportar lo que son o hacer sus conexiones. Y por eso es que hay tanto dinero disponible para realizar este tipo de conexiones por lo caro que es hacer la estructura de ellos. Igualmente podemos buscar el repetidor que utilizan la fibra óptica y es un repetidor que también tiene un precio alto por cuanto a la forma como él funciona. En la fibra multimodo, en cambio, se puede transmitir varias señales de luz por un mismo cable que son generadas por LED de baja intensidad. Se usa para transmisiones de más corto alcance, siendo además más baratas y fáciles de instalar. Entonces, si a nosotros nos preguntan que ustedes quieren esto transmitir de Cúcuta a Pamplona señal por medio de fibra óptica, pues como son más o menos 80, 90 kilómetros hasta Pamplona, pues uno tiene que utilizar una fibra monómodo para que haya la transmisión. Pero si ustedes lo que quieren es conectar Cúcuta con Chinácota, que pues es más corto el viaje, pues nosotros podemos utilizar este otro tipo de fibra que es multimodo, porque pues primero que todo va a funcionar un poco más rápido y pues la tecnología para hacer la instalación es más barata y también es muchísimo más fácil de instalar. Algunos conectores que uno encuentra en la fibra óptica, pues ya como hemos dicho, dependen mucho del manejo que se le dé dentro de toda la parte de conexión y encontramos varios de los conectores que hacen referencia a este tema. En todo caso, nosotros ya vimos uno que es el más utilizado en todos los hogares que nosotros tenemos y ese tipo de conector, pues a pesar de no ser tan caro, pues maneja toda la estructura completa de cómo es manejado el haz de luz por el que pasa ahí la información. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, el SC. Este conector es el que con mayor frecuencia veremos, ya que utiliza para la transmisión de los datos en conexiones de fibra monómodo. También existe una versión duplex que básicamente son dos SC. Entonces vamos a mirar cuál sería el SC y el SC que nosotros encontramos es este. Por eso lo colocamos allá arriba.
porque ese tipo de conector es el que a nosotros nos permite conectar nuestro módem, que es el que a nosotros nos dan, con el haz de luz que viene por dentro del cable. Entonces, este es el que nosotros vamos a encontrar. Después vemos que aparece el FC, este es otro de los más utilizados y este tiene un aspecto similar a un conector de antena coaxial, que sería el FC. Pero este es dado ¿en dónde? En donde parte la señal. Entonces fíjese que este es el que nos entregan a nosotros en la casa. Cuando ustedes compran fibra óptica, ese es el conector. Él tiene por aquí como una especie de gancho para él ensamblarse con el otro, con el módem. Así como el cable de red Ethernet que ustedes tienen ahí conectado, tiene como una especie de pin que cuando ustedes lo oprimen lo pueden colocar dentro de su computador y cuando vuelve otra vez y lo oprimen lo pueden sacar. Este también tiene una clase de pin ahí donde se está viendo. Este está conectado, pero él tiene una llave especial en el router. Entonces hay veces que cuando las empresas sacan la fibra óptica para que no vaya a pasar algo de que se nos daña la conexión, pues utilizan este que está acá. Ese lo tienen los servidores que distribuyen la salida de fibra óptica. Encontramos luego el ST, también es similar al anterior con un elemento central de 2.5 milímetros, el cual está más expuesto. Entonces vamos a ver el ST, ¿cuál sería? El ST es este que está acá. Entonces fíjese que hay varios tipos de cables que nosotros tenemos que mirar cómo se utilizan. Tenemos el LC, en este caso el conector es cuadrado, aunque se mantiene el elemento central de igual, pero pues por todo se va a transmitir la misma tipo de información por ese haz de luz. El FDDI es un conector de fibra dúplex, es decir, conecta dos cables en lugar de uno. Este que tenemos acá se parece mucho a los cables SATA que tiene un computador por dentro para conectar los discos duros. Ahí está. Y este último que está acá también es muy utilizado en la parte de los servidores cuando ellos funcionan con fibra óptica. Entonces, de esa forma, pues, funcionaría lo que es la parte de fibra óptica, de cómo se conecta, de cómo se distribuye. Y si nosotros queremos hacer una topología MAN o una topología WAN, ya sabemos cuál es el mejor cable con el que se puede hacer, que sería fibra óptica. Pero si nosotros vamos a hacer una topología que sea en estrella o que sea alguna de las que nosotros vimos anteriormente, pues el cable más ideal para eso, porque sería una LAN, podría ser el que nosotros tenemos por acá, que es el coaxial, o si es muy cortica la distancia, podemos usar un cable de par trenzado. No sé si tengan alguna pregunta de la parte de lo alámbrico. Fíjese que todo tiene la ciencia, ¿no? Todo tiene su ciencia. A veces nosotros no vemos esta parte. Nosotros nos dicen, ay, conecte dos computadores y uno va y compra es un cable UTP y el conector RJ45 y ya, y con ese ya quedó conectado el computador. Pero realmente nosotros tenemos es que mirar y analizar muy bien porque somos ingenieros de sistemas, cuál es el mejor cable que nos va a permitir hacer conexiones. Si a nosotros nos dicen, venga, ingeniero o ingeniera, necesito que me conecte una oficina que está en la misma calle, pero que no sea por medio de señal inalámbrica, porque pues ustedes saben que la señal inalámbrica entre un lado y otro, cuando está un poquito muy separado, pues se empieza a perder lo que es la calidad porque hay mucha interferencia. Entonces uno dice, listo, ¿cuánto es el qué? El tramo por el que yo quiero conectar? Entonces puede ser que usted haga cuenta si se le vayan 10 metros de cable o 20 metros. Entonces usted dice, para 20 metros, pues tampoco es que sea tanto,
pues voy a comprarme mejor un cable coaxial y por ahí envío la señal. Pero si ya son 10 metros, 5 metros, o 4 metros, o 3 metros, o uno, pues miro a ver cuál de estos cables es el mejor que me sirve. También tengo que mirar la interferencia y con eso pues puedo hacer un blindaje del cable, mirar a ver si consigo blindaje para colocarle a los cables que estoy pasando. ¿Con qué razón? Con la razón de que no se nos vaya a perder lo que es la señal. ¿Listo? Preguntas hasta acá de cómo funciona la fibra o cualquier otro de los cables o todo clarito. Todo claro. Listo. Entonces vamos a pasar para el otro tema, pero déjenme mirar si encuentro aquí algo y ya vuelvo con ustedes. Bueno, les voy a publicar acá por el chat de Teams. Les voy a dar un video para que ustedes lo miren. Dura 8 minuticos el video. Es un video bastante bueno de cómo funciona la fibra óptica. Pero ya pues esto, haciendo algunas animaciones para que quede más fácil entender ese tema. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan al chat de Teams, le dan clic en el chat de Teams y miran el video. Un video de YouTube. Dura 8 minuticos y ahorita volvemos y seguimos hablando de otro tema diferente ya a la parte del cableado.
Sí les cargó el enlace, muchachos. ¿Les cargó el enlace? Sí, profe. Ok.
Bueno, ¿ya vieron el video? ¿Ya lo vieron, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Vea, ¿sí vieron cómo se transmite por medio de, en el mar o en el océano, mejor dicho? ¿Sí se dieron cuenta que la fibra óptica es la que las empresas están metiendo para comunicar diferentes países? Mire que ellos no tienen ni cable coaxial, ni OTP, ni ninguno de esos, sino lleva en la parte de la fibra óptica por la refracción que hace la luz dentro de ese movimiento. Ahora sí ya entendieron un poco más este dibujo. Y también entienden por qué hay un recubrimiento de esta forma, qué es lo que hace que se pueda mover el haz de esa forma de luz por dentro del cable y no tenga interferencia por fuera de las ondas electromagnéticas. También nos dijeron en el video por qué este cable no es bueno y nosotros ya lo habíamos dicho. Como este, a pesar de tener algún tipo de recubrimiento, pues no nos va a proteger el 100% de las ondas electromagnéticas que están por fuera y de alguna otra forma se le pasan a la malla que tiene, a ese conductor externo, se le pasan algunas ondas y puede pues la señal irse para abajo, pero, sí, pero depende mucho de la red que nosotros necesitemos construir, es el cable que nosotros tengamos. Para eso se necesita la topología que vamos a usar, se necesita conocer cuánto espacio hay entre una conexión y otra que tengamos que hacer y también el presupuesto que tengamos. Entonces ya más o menos aprendieron un poco más sobre este pedacito que es muy interesante. En todo caso aquí en las diapositivas pues le añadí eso porque pues es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta, ya que últimamente las empresas cuando uno compra el servicio ellos instalan toda la parte de internet es utilizando fibra óptica. Ahora vamos a pasar aquí a lo siguiente, pero antes de pasar a la parte inalámbrica, que este es un campo muy elegante, tenemos que mirar algo de las capas del modelo OSI para entenderlo mejor. De pronto la vez pasada no me entendieron muy bien cada capa cómo funciona. En todo caso se dieron cuenta que había la capa de sesión, estaba la capa de transporte y habían otras capas diferentes, que en realidad ¿cuántas capas son? ¿Cuántas capas son, muchachos? ¿Cuántas capas fue que dijimos ese día? Número impar. ¿Cuál es? 7. 7 capas. Y más o menos así por encima hicimos ejemplos de qué se hacía en cada una de las capas y ustedes me ayudaron a contestar también unas preguntas. Pero pues por aquí me encontré con este dibujito que está más bonito, donde nos va a decir exactamente cuál es, qué es lo que hace cada uno. Entonces, miren este matachito. Miren el matachito tan bonito que viene para que nos quede una idea más clara de las capas del modelo OSI. Entonces, vea, cuando nos hablen de la capa de transmisión, están hablando de la parte psíquica, o sea, la parte física, entonces nos están hablando de los conectores. Y dentro de esos conectores, pues miren los que aparecen acá. Lo que pasa es que toca agrandar la imagen. ¿Cuáles son los que aparecen? Mire, aparece el RS232, RJ45, que es el más usado, que sería este que tenemos por acá. Tendría el B.34, el 100 base TX. Entonces miren, cuando nos hablan de la capa que está en la parte de abajo, la última, hablamos de esta clase. Cuando nos hablan de la segunda capa, entonces ya significa que tenemos un router y tenemos otros switches y otras cosas por acá, pues todo habla sobre la parte del MAC. El MAC es la dirección física que tiene cada uno de los aparatos.
Entonces mire lo que dice dirección física y aparecen algunas formas que tendríamos nosotros que buscar si queremos entender un poco más esa capa. Y si hablamos de la parte de conexión, que es la parte ya de cada uno de los dispositivos, entonces mire lo que dice ahí, dirección lógica y determinación de cada una de las rutas que tiene que seguir y aparecen las conexiones, aparecen aquí estos que tenemos por acá, aparece acá la persona, pero simplemente la conexión. En la capa de transporte, pues nosotros vamos es cómo se conecta uno con otro, o sea, se envían los mensajes, eso es lo que quiere decir en la de transporte. En la de sesión habíamos dicho que en esta capa que era lo que se hacía en sesión, él hacía comunicaciones, ¿cierto? Por medio de usuario y contraseña se iniciaba la sesión y él hacía comunicaciones, entonces aparece como una especie de puente. Entonces, en pocas palabras, es el puente en el que él va a hacer ese tipo de comunicación y lo puede hacer por TCP, por SID, por RTP. Bueno, ahí aparecen cómo se establece la sesión entre ellos. Y la capa de presentación habíamos dicho que agarra la parte de sesión, pero todo lo manda a una tabla. Y esas tablas pues está almacenando toda la información para ser guardada. Esa es la presentación. Y la aplicación, que es la primera que tenemos de arriba hacia abajo, pues es la que le muestra al cliente la información. Y ahí aparecen cosas interesantes como el DNS, el www, HTTP, P2P, el email, el POT, etc. Entonces fijémonos que este dibujo es interesante porque se entiende un poco más lo del modelo OSI, de cómo funciona ese modelo OSI que nosotros explicamos, pero en gráficos se entiende un poco mejor sobre lo que hace. No sé si tengan alguna pregunta ahora sí de estas capas que tenemos acá. Simplemente, ¿cuál sería pues la sugerencia? Irnos a cada una de ellas y buscar sobre cada pedacito que encuentra acá. Por ejemplo, si ustedes quieren en la capa de aplicación, vamos a mirar qué significa hacer un FTP, qué significa hacer un telnet, qué significa hacer un P2P. Si queremos mirar acá de la última capa, pues queremos mirar el RJ45, pues uno va y mira el conector RJ45 cómo es. Entonces, de esa forma, pues se explica un poco más lo que es el modelo OSI. ¿Listo? Ahí se los dejo en las diapositivas para que ustedes lo puedan mirar más adelante y puedan, pues, hacer una revisión más completa del tema. Vamos a pasar ahora a la parte inalámbrica. Ya hablamos mucho tiempo sobre la alámbrica. Si ustedes se dieron cuenta, existen muchas tecnologías. Ya depende de lo que hemos dicho, del tramo, si es largo o es corto, y sobre todo lo que es la parte en la que ustedes quieran hacer la conexión. Ahora vamos a hablar de la parte de la transmisión no guiados o inalámbricos, así se llama. En este medio, la transmisión y recepción de información se lleva a cabo mediante antenas. El transmisor irradia energía electromagnética y el receptor capta las ondas electromagnéticas. La configuración puede ser direccional, que tanto el transmisor como el receptor deben tener línea de vista o estar alineados. Estos son dos conceptos muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta porque de esta forma es que ustedes encuentran las antenas. Hay antenas para uso direccional y hay antenas para uso omnidireccional. Omnidireccional significa una antena que supongamos ustedes la colocan vertical y ella transmite para todas partes. O sea, transmite tanto para la parte de arriba, para abajo, para izquierda y para derecha. O sea, en cualquier dirección ella va a transmitir. Eso se llama omnidireccional. Y eh, en la parte direccional es cuando hay una antena de esas antenitas que son elípticas o que tienen un palito en el centro, que ellas solamente pueden transmitir en una sola dirección. Entonces ahí aparecerían esos dos conceptos. Esos dos conceptos manejan los tipos de antenas que uno puede conseguir en el mercado o si uno es bueno para hacer
cosas caseras, pues uno puede fabricar las propias antenas. En todo caso, fíjese que estas son dos antenas diferentes, vean. Según el rango de frecuencia se puede clasificar en tres tipos, pero realmente aquí están las dos antenas o los dos tipos de antenas. Esta que tenemos aquí a la izquierda que tiene un plato, esa es la direccional. Ella lo que hace es agarrar la señal, llegar aquí al punto donde se cierra el arco, ahí tiene un aparato, y el aparato empuja la señal de forma directa. Mientras que la otra antena que tiene aquí las dos casitas al lado, pues esa es una omnidireccional. Entonces, ¿qué hace? Transmite en forma de ondas hacia cualquier parte que esté cercana a ella, transmite la señal. ¿Cuál inconveniente encuentra uno entre las dos? Que la direccional tiene alto rango. Ustedes pueden hacer transmisiones lejanas, mientras que la omnidireccional tiene rango pequeño. No se pueden hacer transmisiones largas. Por eso es que en Cúcuta, cuando ustedes van pasando por ejemplo, están en Atalaya, pasan hasta Unicentro, luego pasan hasta Villa del Rosario, ustedes encuentran varias antenas, porque esas antenas son omnidireccionales y como tienen un pequeño alcance, pues tienen que colocar varias antenas para que esa funcione, ¿cierto? Para que ellas funcionen. Mientras que las direccionales lo que tienden es a tirar la señal de un extremo a otro, pero la onda de envío de señal es pequeña. O sea, es más flaquita que la onda omnidireccional. Pero ahí están los tres tipos. Entonces nosotros encontramos el tipo de radiofrecuencia, el tipo de microondas y el tipo de la luz. Entonces fíjese que así como está acá es que aparece la forma como ellas se distribuyen. Radiofrecuencias, ¿qué significa? Nosotros cuando compramos un aparato nos dicen que él tiene frecuencia. Cuando estábamos viendo ese día ya cómo funciona un micrófono, decía que él tenía frecuencia de tal a tal onda. Entonces aquí también funciona lo mismo, funciona por radiofrecuencia. Encontramos la parte de microondas y encontramos la parte de la luz. El dibujo que representa es este, y ya depende de lo que nosotros hagamos, pues podemos hacer alguna de las transmisiones. Los estándares, al principio de los 90, la industria de las telecomunicaciones reconoció la necesidad de establecer infraestructuras de cableado para diferentes tipos de aplicaciones de voz y datos en edificios comerciales o residenciales. Estos estándares son escritos y aprobados por comités conformados por profesionales de la industria sobre el cual actúan dichos estándares. Aquí empezamos a mirar lo que son los cableados de telecomunicaciones para edificios comerciales. Entonces fíjese que necesitamos tener muy claro lo que es la fibra óptica. Ya ahora sí que ya saben cómo funciona. También tenemos que tener muy claro lo que es la topología y las distancias recomendadas para cada una de ellas, que aunque nosotros no hablamos de estas distancias recomendadas, pues uno las puede buscar. Entonces ustedes pueden tener una topología en estrella, pero tenemos que mirar qué tanto podemos en esa topología estirar los equipos, ¿cierto? La distancia entre los equipos de cuánto tiene que hacer y parámetros de desempeño de los medios de comunicación, que sería lo que uno tiene ahí, que son cables de cobre y de fibra. Aquí en todo caso encuentra uno varios tipos de estructura de cableado y cómo funcionan ellos. Pero realmente me interesa ahorita es que miremos un poco sobre este tipo. Hagamos un refuerzo sobre la parte inalámbricas, las antenas direccionales y las omnidireccionales que uno tenga. Entonces permítame acá un momento y vamos a mirar una antena que se utiliza mucho en redes para, bueno, que uno tendría que comprar. Es un aparato, ¿no? Lo hay en muchas partes, pero lo vamos a mirar por acá. Entonces vamos aquí a mirar antenas direccionales.
Mire las antenas direccionales como son. Cada una de estas tiene su propio beneficio. Entonces, por ejemplo, estas de acá, que son un plato, ¿ustedes en dónde las han visto? Estas de acá. ¿En dónde han visto este tipo de antenas? Miren que ellas tienen acá una pelotica. ¿Esa pelotica para qué sirve? Para empujar la señal, ¿cierto? Y cuando ustedes transmiten la señal, mire lo que hace. Bota las de luz, o en este caso sería la radiofrecuencia de un punto a otro. Pero son lejanas porque él hace una fuerza. Eso es lo que está haciendo. Existen también estas otras. Estas son antenas grilladas que tienen también su función. Vienen dobladas así porque son parecidas a las de plato. Y aquí en la mitad pues traen una especie de, bueno, esta sí sería la propia de la red. Tienen una especie acá como de un transmisor en el cual la señal entra, agarra y viaja por cada una de estas rejillas que tiene, se hace la fuerza y ¡pum! Envía el destello de una parte a otra parte haciendo esto mismo. Esta sería una antena direccional y pues cada una tiene su propia velocidad. Puede ser de 21 decibeles, de 20 decibeles, de 40 decibeles, depende de la capacidad que nosotros tengamos. De pronto ustedes han visto estas otras direccionales tipo Yagi, esos son otros tipos de antenas diferentes. Y estas antenas que hacen también, o en dónde ustedes han visto estas antenas. Cuando van pasando por zonas de Cúcuta, ustedes encuentran y presencian toda la cantidad de antenas que hay en las casas. Esta también es otra de las antenas, o esta que manejan las estaciones de Movistar o Claro o Tigo que hay por ahí en las antenas rojas. Ustedes han visto estos platos. Estas son nuevas antenas direccionales que hacen el mismo proceso que este, pero son mucho más potentes que estas que tenemos acá. Otras como la Yagi de 18 decibeles, mire que son direccionales, o sea, botan la señal en relámpago y el dibujito que uno encuentra en las antenas es así. Si usted la coloca de forma vertical, mire como la onda de la señal se transmite de un lado a otro y horizontal, mire lo que le pasa a la señal. ¿Cómo funciona una antena hacia la otra? Pues suelen dispararse de un lado a otro, pero pues no puede haber un edificio en el centro, porque si hay un edificio en el centro, la señal no va a funcionar tal cual como debería, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendría ese problema. Entonces tienen que tener el campo de visión que sea como este, un campo de visión amplio, que no tenga ningún artefacto ni ninguna posibilidad de que ese campo se pierda, porque si no la señal se nos va a ir. En todo caso hay muchas, mire, está la antena parabólica, la antena panel, la antena de rejilla, la antena sectorial, la antena Yagi, la antena omnidireccional, que es el otro tipo que hay. Aquí nosotros encontramos una guía de comparación de las antenas, cómo funcionan. Entonces ya sería tener un poco más de conocimiento para irnos a mirar cuál es la antena que a nosotros nos sirve en nuestra casa. Lo que pasa es que nosotros a esto no le paramos bolas cuando estamos estudiando ingeniería de sistemas porque pues a uno le ponen el internet y ya, y listo. Entonces se lo colocaron, pero uno no hace este tipo de conexiones. Pero ya si ustedes son buenos para esto y quieren conectar una red dentro de la casa y que ustedes, por ejemplo, hacia donde la tía que tiene por allá la casa, la cuadra, si quieren llevarle la señal de internet, pues uno empieza a hacer su propio estudio sobre esta partecita de antenas y de esa forma uno empieza a mirar cómo se transmite la señal. Entonces mire lo que está por acá. En todo caso, la mayoría de router tienen antena. Yo, por ejemplo, el que tengo aquí en la casa, tengo un inconveniente con mi router que me dieron porque ese no tiene antena. Y al no tener antena en el primer piso no tengo señal casi nada, o sea, es poquita la señal. Entonces me tocó hacer una adaptación de una antena omnidireccional que construí casera y de esa forma pues me puedo conectar.
Entonces existen también formas de que ustedes hagan caseras las antenas o las compren hechas. Comprarlas siempre son un poquito caras y hacerlas caseras pues tiene su trabajo, ¿no? Porque también uno tiene que mirar que le queden bien cuadradas las antenas. En todo caso, esas son las direccionales y ya las omnidireccionales pues funcionan de esta forma. Ahí tienen lo que es la parte de que son como un tubo. Estos tubos que por eso tienen 4 palitos acá, que parecen como si fuese una araña, las patas de una araña, estas son omnidireccionales. Si uno mira cuáles más hay omnidireccionales, encuentra una esta bipolar, encuentra uno esta vertical montura de mástil. Este plano, pues este no sería omnidireccional en sí, por la forma como está funcionando el plato, pero si este plato es plano totalmente, pues sí sería omnidireccional, pero si es un poco doblado, ya sería direccional, y también lo que son los paneles y eso serían omnidireccionales. En todo caso, fíjese que hay muchos tipos de antenas, y nosotros siempre que vayamos a comprar una antena tenemos que mirar para qué nos sirve. Y si la tenemos que colocar horizontal o vertical, o si es horizontal y vertical, cómo la señal influye en el envío de la información, que eso es lo principal de nosotros. Nosotros no hemos visto una materia que se llama antenas, porque eso no se ve en ingeniería de sistemas, eso se ve solo en telecomunicaciones, que allá estudian las propiedades de enviar señal de un lado a otro y hacen las pruebas con un emisor y un receptor, pero sí tenemos que conocer a qué se refiere con 4 decibeles o 6 decibeles en una antena. Entonces fíjese que hay antenas que ahora están saliendo de 2.4 y de 5 GHz. Depende del flujo de señal y si son compatibles con los routers a 802.11 ABC. En este caso sería BAGNAC y puntos de acceso, que es un conector hembra, que es un conector macho. Pero fíjese que así vendrían eh, lo que son la parte de las antenas, y por ejemplo estas acá en TrenNet, que eso son 2 antenas, pues cuando uno está comprando nos dice, bueno, si usted quiere la antena, pues como esta transmite en 2 frecuencias diferentes, pues mire a ver si le sirve. Entonces uno mira este diagrama y se da uno cuenta si sí le sirve para lo que uno necesita o no le sirve, la partecita horizontal. Aquí nos dicen la ganancia, nos dicen que si tiene protección contra sobretensiones, o sea que si pasa algo en la antena, pues uno pueda, alguna electricidad además, ella misma se estabilice. Acá nos dicen los tipos, que si en exteriores funciona o no funciona. Bueno, hay muchas antenas, lo ideal de esto es que uno encuentre la que más le gusta y uno pueda pues de esa forma conocer y conectar nuestra señal. Mi pregunta sería, ¿ustedes en su computador tienen algún tipo de antena o cómo se conectan con su router? O si le pasan un cable y lo conectan directamente a su computadora al router, o tienen ustedes alguna antena diferente en su casa para hacer las conexiones. Muchachos, por ejemplo, yo tengo aquí una antena en mi casa. El router, como recuerden que el router que yo tengo, ahorita les dije que no trae antenas. Entonces, si yo lo quiero usar en el primer piso, pues no tengo casi señal, o sea, se me vuelve muy inestable la señal y cada ratico se me cae. Pero entonces yo me compré un aparato que tiene 2 antenas diferentes y con ese es que yo me conecto. Voy a mostrarle el tipo de antena que me compré, es una antena muy buena para que ustedes la miren. Tiene la capacidad de ser al mismo tiempo direccional y omnidireccional. A ver si la encuentro por aquí en alguna parte. Que tiene la capacidad. Esto es un adaptador.
Entonces, fijémonos, es en el dibujo. Miren este dibujo. Como ustedes se pueden dar cuenta, ese adaptador es bastante complejo de encontrar, porque nunca lo venden completo, siempre lo venden por separado. Entonces, ¿qué es lo bueno de este adaptador? Vean, si ustedes se dan cuenta acá en la parte de la izquierda, este es un adaptador que tiene un conector hembra y tiene un conector macho, o sea, tiene ambos conectores, ambos los trae. Este es una antena omnidireccional. Eso significa que si yo la pongo en el primer piso, ella puede encontrarme la señal del router e incrementarme la fuerza de la potencia que tiene, porque este también tiene o sea, él también tiene una funcionalidad que es amplificadora de señal. No solamente agarra la señal y ya, sino también la amplifica cuando él la agarra. Entonces uno lo conecta, acá tiene un puerto, usted lo conecta por USB a su computador y le pone la antena omnidireccional. Con ese pedacito de antena, como él incrementa la señal, ya obtiene uno más señal que lo que viene normal del router. Pero si usted está, por ejemplo, en el segundo piso y está de cabeza sobre el router, o sea que usted lo pueda ver, pues yo puedo usar este otro conector que viene acá, que se conecta directamente al adaptador por ese cable que ustedes ven coaxial. Mire que no es UTP ni nada, sino es un cable coaxial que está negrito, que está por detrás del plato. Y este plato tiene la capacidad de enviar señal a 1200 de velocidad. Normalmente se envían a 200, a 300, a 500, hasta 1200, que es la capacidad que tiene. Entonces este plato, acá tiene este cosito, que es un amplificador. Entonces usted se conecta y ¡pum! Envía la señal directamente al router. Entonces fíjese que si el router tuviese un tipo de conector para meterle este plato, pues sería mucho mejor. Entonces mire cómo viene de esta forma, así tal cual viene el adaptador. Uno lo puede colocar así o le puede colocar este que tenemos acá, que es para que este que tenemos acá, ustedes lo puedan conectar doble. Le puedan conectar la antena omnidireccional y la antena direccional en una sola conexión. Entonces fíjese que este es el que yo tengo en la casa y por eso mi señal acá es buena, porque lo tengo funcionando ¿qué? Con ambas antenas. Entonces, así como es ese, pues uno puede conseguir muchos artefactos raros en internet que le pueden a uno ayudar en la casa a tener mejor conexión. Hasta uno se lo puede llevar para la universidad cuando se entre presencial y puede uno colgarse la señal mucho más fácil. No sé si tengan preguntas hasta ahí. Este artefacto es raro de encontrar. Uno normalmente, ¿qué hace? Uno compra por aparte la direccional y la omnidireccional por aparte. Pero para encontrar, por ejemplo, este conector, este que tenemos aquí en T, es complicado. ¿De acuerdo? Y para encontrar un adaptador que también ustedes le puedan meter un conector, es raro. Porque si ustedes miran su router y son afortunados que ustedes le puedan quitar las antenas, esos son routers que son raros. Ya no los tienen en Movistar ni en Claro porque esos hacen que el usuario no necesite llamarlos a ellos para que ellos le incrementen la configuración y le corran los puntos. Entonces esos routers son raros de encontrar, que tengan ese tipo de conexión, pero si uno lo tiene, pues uno lo que hace es adaptarle una antena a los routers y listo. Y si no, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que comprar un amplificador y ese amplificador sí tiene que tener esos tipos de conector. ¿De cuál conector hablo? De este que tenemos acá, vean. Este que es amarillito. Entonces eso es una hembra. Ustedes ahí le conectan cualquier tipo de antena y este aparatico lo recibe. Dependiendo de la antena, pues recibe la señal que tenga. Entonces eso sería la parte inalámbrica. Esos serían aparatos que son híbridos, que tienen ambas en una sola. Pero uno también puede irse a Mercado Libre y mirar antenas. Yo creo que ahí encontramos cuánto valen las antenas direccionales. Y ahí encontramos, mire, antenas direccionales
Vamos a ver qué aparece. Ahí me quedó como mal escrito, pero bueno. Vamos a colocar acá redes, a ver qué aparece. Entonces, mire, por ejemplo, los precios que tienen, 248.000 pesos esta que está acá. Lo que pasa es que esta tiene pinta de ser esa antena para celular. Tocaría mirar la descripción. A mí verdaderamente me encantan son estas tarjetas, porque estas tarjetas, vea que tienen dos puertos diferentes y ustedes se le pueden quitar la antenita. Esta solo transmite a 300. Ahí aparece la velocidad Express y Express, pero miren que tienen las antenas. Esas antenas ustedes se las quitan, luego compran una antena extra y se la colocan, o si quieren algo más barato, pues compran una de estas. En todo caso, pues hay muchas antenas en el mercado. Como ustedes pueden ver, eh, uno compra por aparte y lo que le hace la conexión. También viene este tipo de antena muy barata, que es con un receptor de USB, pero que también tiene la antena desmontable. Entonces, eso hace que la tecnología funcione mucho mejor, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, de eso, pues significa direccional y omnidireccional los tipos de antena que haya. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? ¿Ninguna, ninguna? Bueno, estamos mirando entonces el cableado, ¿no? Vamos a mirar qué significa un cableado horizontal. Se extiende desde el RAT hasta el área de trabajo y consiste en un cableado de extensión máxima de 90 metros. Tiene un enchufe de energía para la toma de telecomunicaciones y terminaciones del cable. Entonces viene de esta forma. El tipo de cableado horizontal vendría así. Tendría la estación de trabajo, 3 metros, viene hasta la salida de información, luego vienen 90 metros y luego se mete en el RAT. Este es el mismo que nosotros tenemos en SICON. Estos RAT son los que tienen toda el traslado de la información, entonces se conectan de esta forma. Este es la misma forma que tenemos en SICON con los computadores. Los computadores se conectan ahí a un toma. De ese toma lo bota el RAT y el RAT hace toda la parte de la conexión. Entonces así sería. Pero mire que dice 3 metros, 3 metros, 3 metros. Y aquí dice 90 metros, 90 metros, 90 metros. O sea que también tienen algunas extensiones. ¿Listo? Esa sería pues la forma de conectar un RAT. Si nosotros lo tenemos o algún día nos piden conectarlo, nos tocaría mirar ese tipo de cosas. Si miramos aquí abajo viene el cableado vertical. El propósito del cableado es la interconexión entre cuartos de telecomunicaciones. Esto quiere decir que la conexión es entre pisos en edificios de varios pisos. Entonces mire cómo funciona. Cada uno de los pisos tiene una topología. Y lo que hace uno es colocarle un RAT aquí, otro RAT aquí, otro RAT acá y otro RAT acá. Y hacer el traslado de información desde un piso hasta el otro. Fíjese que esto sería diferente al anterior porque esto sería por pisos, para hacer conexión por pisos, mientras que el otro solamente es en un solo piso. Entonces tocaría llevar ambas cosas para hacer la conexión como debe ser. Si miramos acá existe el área de trabajo, se extiende desde la placa de la pared hasta el equipo del usuario. Cambiar o dar mantenimiento a una estación al área de trabajo debe ser fácil y aquí aparece esto. Entonces, no sé si ustedes han visto estos tipos de tomas. Son tomas especialmente diseñados para que todo se comunique por ese medio. Y esto va hacia un switch, que el switch se va a encargar de trasladar la información hacia donde uno necesite. Entonces, esto sería el área de trabajo que uno tenga.
Cuarto de telecomunicaciones es el área para uso exclusivo de los equipos asociados al sistema. No debe ser compartido con instalaciones eléctricas que no sean de telecomunicaciones. Pues ahí es donde aparece la parte de conectar los servidores. Uno conecta los servidores y de esa forma, pues cuando uno lo mira por delante, todo aparece conectado. En todo caso, uno puede mirar por acá, conexión de servidores. Y uno mira por acá a ver si aparecen los dibujitos de los cuartos. Estos son los cuartos que uno tiene, vean, de esta forma. Entonces se supone que el sistema se conecta a los servidores y uno por detrás hace este tipo de conexiones, así como nosotros tenemos acá, que es este tipo. Estos son los discos duros, la unidad de CD, bueno, estos son servidores un poco viejos, pero es un ordenador grande, por eso se llama mainframe, que lo que hace es dar soporte para las conexiones. En todo caso, podemos mirar otros cuartos más grandes como este, vean. Son varios servidores que están unidos y ellos son capaces de hacer la transmisión de los datos. O encontramos cosas como esta, que esto da dolor de cabeza, que son los RAT. Fíjese que ni siquiera han ordenado los cables, que si a uno lo contratan si nos contratan a nosotros, pues imaginen donde ustedes lleguen allá al área de servidores y encuentren esto. Una vaina que es súper desordenado, que el único que va a entender cómo está conectado eso fue el que lo hizo, ¿cierto? Entonces a uno a veces lo contratan en una empresa, ustedes llegan allá al área de servidores y cuando a ustedes le muestran eso le da uno dolor de cabeza porque pues, ¿qué es lo que uno tendría que hacer como ingeniero de servidores? Pues irse a arreglar todo eso, ir a amarrar los cables, a que todo quede bonito y no que quede de esa forma. Pero eso, así la mayoría de servidores vienen. ¿Por qué? Porque la gente está desconectando y conectando cada rato los cables. Y eso genera que en algún momento se descontrole y aparezcan este tipo de cosas que uno tiene ahí. Mientras que hay otros un poco mejores. Por lo menos acá está atado los cables. Aunque por aquí abajo está desordenado, pero no está tan desordenado todos los cables que están en el servidor. No están tanto. Igualmente esta es una persona que trabaja, vea. Ahí está mirando los servidores y seguro le está colocando más cableado a lo que está por acá. Y este es un cable UTP que tendrá que conectarlo al servidor en algún momento. En todo caso, pues hay servidores de servidores, ¿no? Uno siempre tiene que andar mirando todas las partes que uno tenga para hacer el análisis de ellos. Acá hay una tabla de algunos tipos de cable. Dice que el cableado estructurado para red de computadores nombra dos tipos de normas para el par trenzado de 100 ohmios. Para 8 conductores, estas asignaciones tienen una gran cantidad de casos de uso. Y pues viene contacto, tiene el tipo de cable y cómo se debe pues hacer la conexión de ellos. Entonces mire que ahí aparece naranja, verde y el contacto es 6 y viene el tipo de cable que uno tendría que comprar dependiendo pues del contacto que uno necesita. Aquí viene el cable directo con sus colores. Es aquel que conserva una misma norma en ambos extremos. Este tipo de cable es utilizado para conectar PCs a equipos activos de red, como HUD, como switches, como router. Es el cable directo. ¿Qué significa? Si usted se quiere conectar a internet, pues simplemente agarra el cable que trae el router, lo conecta a usted a un puerto y usted se lo conecta a su computador. Eso se llama un cable directo. Y de esa forma es que los colores son los que se colocan. Él tiene 8 canales, como ustedes pueden ver ahí los 8 números, esos se conocen como canales, y uno los coloca. Uno coloca cada uno de esos canales de color dentro del conector, porque este es un RJ45. Entonces, vamos a buscar por acá.
Vamos a buscar acá RJ45. Estamos haciendo referencia a esto que está acá. Esto que está acá es lo mismo que nosotros tenemos allá. Es RJ45. Ese cable que tenemos por acá es lo mismo que tenemos acá. Entonces fíjese cómo funciona. Ese es el mismo conector que uno tiene. Entonces fíjese que tiene 8 canales. ¿Listo? Y si ustedes lo quieren directo, para conectarlo directamente al router o algún switch, pues uno lo que hace es comprar el cable UTP o el STP que nosotros teníamos, agarran la máquina que se llama una ponchadora, cortan el cable, le sacan los hilos y luego compran el conector, mete cada uno de los cablecitos al conector RJ45 y con la máquina que es de ponchar, ustedes hacen presión y el conector se cierra. Si está bien este tipo de conexión, pues quedaría así los colores y ya se pueden ustedes conectar. ¿Listo? Pero si de alguno de estos cables no le quedó bien ponchado, pues ustedes lo conectan y el conector y no va a servir. O sea, el conector ni siquiera prende. ¿Eso qué significa? Que les quedaría mal ponchado. Cuando está uno presencial, uno hace esta práctica. Uno le dice a ustedes que compren cable, destapen el cable, lo corten el cable y lo ponchen. Y luego uno tiene un aparato que se llama un aparato de prueba, donde ustedes meten el cable y el aparato les dice si está bien esto ponchado o no está bien ponchado. Pero fíjese que estas son pruebas que uno hace, ¿listo? Para aprender a ponchar uno los cables. Poncharlos es complejo, o sea, eso no es cortar y pegar y ya. Cuando ustedes empiezan a hacerlo de forma manual se dan cuenta que nunca quedan bien hechas las cosas. De pronto les quedó salido el cable, eso significa que quedó mal, toca volver a hacer el proceso, pero pues eso lo hace uno de forma presencial para aprender. En todo caso, virtual, así como nos toca a nosotros la clase, pues uno lo que sí debe conocer son los colores. Si a uno le dicen el color azul, ¿por dónde debe ir? Pues en la parte 4, en el número 4. El color marrón, ¿en dónde va? En la 8. Uno debe conocer esta estructura porque si ustedes notan el conector de acá y el conector de acá es el mismo. O sea, para ambos extremos debe estar igual, ponchado de la misma forma, en la misma dirección. Si uno mira aquí, pues ya va a encontrar el cruzado. Si uno mira el directo, a ver si tiene alguna diferencia por acá o copié mal la imagen. Ah, no, está bien. Fíjese que en el directo, el conector 1 y el conector 2 son igualitos, si ustedes miran. Pero en el trenzado, mire cómo funciona. El conector 1 que tengo acá es el mismo que yo tengo en el directo. Igualito al directo, vean. En el módulo 4 está el azul, luego el azul con blanco en el 5, igual que el 8. Pero en el trenzado, ya en el otro conector, pues ya cambian los colores, vean. El primero no va a ser verde con blanco, sino va a ser blanco con naranja. ¿Para qué me va a servir este? Para conectar diferentes equipos. O sea que si yo agarro mi cable, permítame un segundo.
Bueno, muchachos, entonces el cable cruzado, fíjese cómo funciona, ¿no? ¿Para qué es? Para conectar diferentes equipos. Yo no puedo llegar y tener un cable cruzado y conectarlo al router. O sea, agarrar mi equipo y conectarlo al router porque no me va a servir. Este es para diferentes PCs. Si ustedes quieren transmitir datos de un PC a otro, necesitan un cable cruzado, más no un cable directo. Entonces, normalmente cuando uno ve la materia de redes, uno hace estos dos cables, más o menos de 3 metros, y uno siempre se los lleva para todas partes en el bolso. Cuando uno transporta el portátil, uno debe llevarse estos cables, porque en algún momento uno va a necesitar o conectarlo a un router, o conectarlo a un switch, o conectarlo a otro PC. Entonces vendría por esa partecita. Eh, bueno, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O todo va bien clarito? Ah, muchachos. Me gustaría mucho que ustedes averiguaran un poco más sobre los medios de transmisión inalámbricos. Voy a ver si les completo esta diapositiva porque está muy cortica, pero me gustaría que ustedes averiguaran más sobre esto, porque luego hay que hacer una actividad y seguramente van a necesitar la información de la parte inalámbrica y de la parte alámbrica. ¿Una pregunta o todo clarito? Todo clarito. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá la clase porque tengo reunión ahorita y necesito pues conectarme a la reunión. Como les digo, por favor averiguar bastante sobre cómo se hacen las antenas o cómo transmiten datos las antenas inalámbricas. Es muy importante que ustedes sepan, tanto en la parte de redes, o sea, de datos normales que ustedes envíen de un computador a otro, como la parte de móviles. Ambas tecnologías funcionan muy parecidas, pero pues tienen unas diferencias pequeñas entre ustedes utilizar la parte de los datos que vienen de las antenas y utilizar la parte de las redes. Ambas señales son diferentes, pero funcionan muy parecido. Entonces es ir a mirar cuál sería la diferencia entre las dos y esas pequeñas cositas que tengan, pues me las cuentan el sábado, que tenemos nuevamente la clase. ¿Listo? Listo, profe, hasta luego. Bueno, chao, chao. Entonces, que pasen buen día. Chao.